Imagina un conjunto de antiguos libros ocultos bajo tierra durante casi 2000 años escritos no en papel o pergamino, sino en pesadas láminas de plomo. Descubiertos en una cueva remota en Jordania, estos misteriosos códices han desconcertado a arqueólogos, historiadores y expertos en religión por igual. Algunos creen que contienen secretos sobre los primeros años del cristianismo, mientras que otros sugieren que son una sofisticada falsificación moderna. ¿Podría este hallazgo reescribir la historia de una de las religiones más influyentes del mundo? ¿O por el contrario, será uno de los engaños más elaborados de la arqueología moderna? En este video, vamos a explorar los misterios de la Biblioteca de Plomo de Jordania, un descubrimiento que ha despertado asombro y escepticismo en igual medida. Desde su intrigante estructura hasta las teorías más sorprendentes sobre su contenido, te invitamos a sumergirte en una de las historias arqueológicas más fascinantes y enigmáticas de nuestro tiempo. La Biblioteca de Plomo de Jordania es un enigmático conjunto de libros antiguos, compuesto por decenas de códices cuyas páginas están hechas de plomo. Estos libros, del tamaño de una tarjeta de crédito, están formados por láminas de plomo unidas por anillos de metal, una estructura sorprendente y única en la historia de la arqueología. Su contenido es aún más intrigante, con inscripciones en hebreo, griego y arameo, idiomas que datan del primer siglo después de Cristo, lo que ha llevado a especular que podrían estar vinculados a los primeros cristianos o incluso a sectas gnósticas secretas. Los códices están decorados con compleja simbología, incluyendo cruces, estrellas y representaciones del Templo de Jerusalén. Estos símbolos han generado intensos debates, ya que algunos expertos creen que podrían tener significados esotéricos o religiosos profundos, tal vez relacionados con antiguos ritos religiosos o doctrinas no registradas en los textos bíblicos conocidos. La mezcla de materiales, estructura y el misterioso contenido codificado de estos libros sigue siendo un fascinante rompecabezas arqueológico. El descubrimiento de los códices de plomo en Jordania está íntimamente relacionado con una de las épocas más turbulentas y transformadoras de la historia antigua, el primer siglo después de Cristo, un periodo marcado por el surgimiento del cristianismo, la caída del Templo de Jerusalén, y la persecución religiosa bajo el Imperio Romano. Este contexto histórico es crucial para comprender el posible origen y propósito de estos enigmáticos textos. Durante este periodo, la región del Mediterráneo oriental era un crisol de culturas, religiones y tensiones políticas. Judea, una provincia bajo el dominio romano, estaba al borde de la rebelión, lo que culminaría con la Gran Revuelta Judía entre el 66 y el 70 después de Cristo y la eventual destrucción del Segundo Templo en Jerusalén. Para los judíos, esto fue un cataclismo cultural y religioso, que alteró radicalmente su vida espiritual y su forma de adoración. En este mismo periodo surgía una nueva religión, el cristianismo. Lo que comenzó como un movimiento pequeño entre los seguidores de Jesús de Nazaret, se expandió rápidamente por todo el Imperio Romano. Sin embargo, el cristianismo primitivo no estaba exento de desafíos. Los primeros cristianos sufrieron persecuciones tanto de las autoridades judías como de los romanos, quienes veían en esta nueva secta un potencial peligro para el orden establecido, lo que obligaba a las primeras comunidades cristianas a ser secretas y clandestinas, pues muchas de sus prácticas y enseñanzas estaban alejadas de la visión dominante de la fe judía. En este contexto de represión y conflicto religioso, los textos sagrados se convirtieron en valiosas fuentes de conocimiento y guía espiritual, pero también representaban un riesgo, ya que escribir y distribuir textos religiosos no aprobados por las autoridades podía llevar a la persecución o incluso a la muerte, por lo que muchos textos judíos y cristianos fueron ocultados o destruidos para evitar su confiscación. Es aquí donde los códices podrían cobrar importancia. Estos libros de plomo, que datan del primer siglo después de Cristo, bien podrían haber sido escritos por comunidades cristianas o judías que intentaban preservar sus enseñanzas de manera secreta y a prueba del tiempo. El uso del plomo como material para los códices podría haber sido una medida de protección, tanto para asegurar su durabilidad como para ocultarlos de las autoridades. Al ser tan resistentes y duraderos, los códices de plomo tendrían una mayor posibilidad de sobrevivir a las inclemencias del tiempo y las guerras que asolaron la región durante los siglos posteriores. Bajo el Imperio Romano, tanto los cristianos como otras sectas religiosas minoritarias sufrían frecuentes persecuciones. El emperador Nerón, por ejemplo, fue conocido por sus crueles represiones contra los cristianos, a los que culpaba de diversos problemas del imperio. Esto obligaba a los creyentes a refugiarse en cuevas o catacumbas, esconder sus prácticas religiosas y mantener en secreto cualquier material que pudiera implicarlos en traición o herejía. En este contexto, el acto de ocultar libros en cuevas o lugares apartados no es algo extraño. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en la misma región, también fueron escondidos por una comunidad religiosa, posiblemente los esenios,
para proteger sus textos sagrados de la destrucción. De manera similar, los códices de plomo de Jordania podrían haber sido ocultados para proteger su contenido del conflicto y las represiones de la época. Uno de los momentos más críticos de esta era fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia judía y en las religiones abrahámicas en general. Con la desaparición del templo, el judaísmo tuvo que adaptarse a una nueva realidad sin su centro religioso. Para el cristianismo, este suceso fue visto por muchos como una señal del cambio de era, interpretado a través de las enseñanzas de Jesús y los primeros apóstoles. Si los códices de plomo están relacionados con esta época, podrían contener valiosa información sobre las creencias religiosas en la Judea del siglo I, justo antes de la destrucción del templo. Podrían ser una ventana a los debates teológicos, las luchas espirituales y los intentos de preservar la fe durante un momento de gran inestabilidad. Hasta el día de hoy, los códices de plomo siguen siendo objeto de estudio y controversia. Algunos académicos los ven como un descubrimiento revolucionario, mientras que otros los consideran una posible falsificación moderna. Sin embargo, su conexión con un contexto histórico tan significativo, lleno de conflictos religiosos, persecuciones y cambios políticos, solo aumenta su misterio. Los códices de plomo de Jordania ofrecen una visión única al pasado, un reflejo de un tiempo donde las ideas religiosas y políticas chocaban de manera violenta, y donde los secretos debían ser protegidos a cualquier costo. A través de estos textos, podemos sentir la incertidumbre, la tensión y el fervor espiritual de una era que moldeó gran parte de la historia religiosa y cultural del mundo occidental. El debate sobre la autenticidad de los códices de plomo de Jordania es uno de los aspectos más intrigantes y controversiales de este hallazgo. Mientras algunos estudiosos sugieren que estos textos podrían ser una de las más importantes revelaciones arqueológicas del siglo, otros son más escépticos, advirtiendo sobre la posibilidad de que sean una falsificación moderna cuidadosamente elaborada. Uno de los primeros pasos en el análisis de cualquier artefacto antiguo es estudiar los materiales de los que está hecho. En el caso de los códices de plomo, las pruebas metalúrgicas han revelado que el plomo utilizado tiene más de 2000 años, situando su origen en el primer siglo después de Cristo, lo que coincide con el periodo de los primeros cristianos y las revueltas judías. Esto ha dado lugar a un asombro inicial, ya que el uso de plomo para crear libros es extremadamente raro y sugiere una intención particular para preservar el contenido de una manera duradera. Este hallazgo ha llevado a algunos expertos a creer que los códices podrían ser auténticos, ya que falsificar el propio material sería extremadamente difícil y costoso. Sin embargo, la autenticidad del plomo no garantiza que las inscripciones grabadas en las páginas también sean antiguas. Este es uno de los principales puntos de debate entre los arqueólogos. El contenido de los códices también ha generado tanto fascinación como sospecha. Están escritos en una mezcla de hebreo, arameo y griego, tres lenguas que eran comunes en la región durante esta época. Aún así, algunos expertos han señalado que la calidad de las inscripciones no es consistente con otros textos antiguos conocidos. La escritura presenta errores que sugieren que pudo haber sido grabada por alguien con un conocimiento limitado de estos idiomas antiguos. Este tipo de inconsistencias ha hecho que algunos estudiosos se pregunten si las inscripciones fueron realizadas en tiempos más recientes, utilizando técnicas para hacer que parezcan más antiguas de lo que realmente son. El estilo de la escritura, aunque similar al de la época, presenta ciertas irregularidades que no se encuentran en otros manuscritos comparables. Por otro lado, los símbolos y figuras presentes en los códices, como cruces y representaciones del Templo de Jerusalén, parecen tener un significado religioso profundo. Aunque algunos críticos argumentan que la selección y disposición de estos símbolos parece demasiado moderna, como si alguien hubiera intentado recrear lo que se esperaba encontrar en un texto antiguo sin tener un conocimiento completo de las tradiciones simbólicas de la época. El diseño de los códices también ha sido objeto de análisis. Los libros de plomo, con sus páginas de metal y sus anillos de unión, son extremadamente raros y poco comunes en la historia antigua. De hecho, no hay muchos paralelos arqueológicos que utilicen el plomo como material para textos sagrados o religiosos. Este hecho ha llevado a algunos expertos a especular que, si los códices son auténticos, podrían haber sido creados por una secta religiosa muy particular, tal vez para preservar conocimientos secretos o rituales místicos. Sin embargo, esta rareza también ha dado lugar a dudas. El uso del plomo es tan inusual que algunos críticos sugieren que podría ser una elección deliberada para atraer la atención de los arqueólogos modernos y hacer que el descubrimiento parezca más extraordinario de lo que realmente es. En este sentido, los códices podrían haber sido diseñados para ser una falsificación atractiva, destinada a generar interés y valor en el mercado de antigüedades. El escepticismo sobre la autenticidad de los códices de plomo no es infundado. El mercado de antigüedades ha sido durante siglos un terreno fértil para las falsificaciones,
especialmente cuando se trata de artefactos religiosos. La demanda de reliquias relacionadas con el cristianismo y el judaísmo antiguo es extremadamente alta, y existen numerosos ejemplos de fraudes sofisticados que han engañado a expertos durante años. Un aspecto importante del debate es que aún no se ha realizado un análisis exhaustivo de todos los códices, ya que el acceso a estos textos ha sido limitado. El descubrimiento de los códices de plomo de Jordania ha generado un abanico de teorías alternativas y especulaciones, algunas de las cuales son plausibles, mientras que otras se adentran en el terreno de lo esotérico y lo conspirativo. A continuación, exploraremos las principales teorías que intentan explicar el origen, propósito y posible significado oculto de estos misteriosos textos. Una de las teorías más populares sugiere que los códices fueron creados por las primeras comunidades cristianas, probablemente en el siglo I o II después de Cristo. Se cree que estos libros podrían contener textos religiosos secretos, relacionados con las enseñanzas de Jesús o con las doctrinas de los primeros apóstoles. Esta hipótesis está basada en las inscripciones y símbolos que se encuentran en los códices, incluyendo cruces y representaciones del Templo de Jerusalén. Según esta teoría, los primeros cristianos, que eran perseguidos tanto por las autoridades judías como por los romanos, habrían optado por utilizar el plomo para proteger y preservar sus enseñanzas. La ubicación en Jordania, relativamente cercana a la región de Palestina, también refuerza esta hipótesis, ya que muchos cristianos primitivos se dispersaron por la zona tras la persecución. Sin embargo, los escépticos de esta teoría señalan que no hay un precedente claro de que los primeros cristianos utilizaran plomo como material para textos religiosos, lo que deja abierta la posibilidad de que los códices no estén relacionados directamente con esta comunidad. Otra teoría fascinante es que los códices de plomo podrían estar relacionados con movimientos gnósticos, un conjunto de sectas religiosas que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, quienes creían en la existencia de un conocimiento secreto o gnosis, que solo unos pocos iluminados podían alcanzar, y muchos de sus textos eran profundamente simbólicos y esotéricos. En este contexto, los códices podrían haber sido utilizados por grupos gnósticos para registrar y transmitir enseñanzas místicas ocultas. Los símbolos en los códices podrían tener significados esotéricos que iban más allá del cristianismo convencional. Además, el uso del plomo podría haber sido una forma de proteger este conocimiento de los no iniciados, así como de las autoridades religiosas y políticas que habrían perseguido tales ideas heterodoxas. Otra teoría sugiere que los códices podrían ser textos apócrifos o perdidos del judaísmo antiguo, especialmente en el periodo inmediatamente posterior a la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. En este momento, muchos textos religiosos y doctrinas judías fueron destruidos o suprimidos, lo que llevó a algunos grupos religiosos a ocultar sus escrituras en lugares seguros, como cuevas o desiertos, tal como ocurrió con los rollos del Mar Muerto. Es posible que estos códices de plomo sean parte de ese esfuerzo por preservar enseñanzas judías que no fueron incluidas en el canon oficial de la Torá. Los símbolos del Templo de Jerusalén, presentes en los códices, respaldan esta teoría, ya que el templo era el epicentro de la vida religiosa judía antes de su destrucción. Sin embargo, los escépticos de esta teoría señalan que, aunque el judaísmo antiguo valoraba enormemente la escritura sagrada, no existen precedentes de que textos judíos antiguos fueran registrados en plomo, lo que hace que esta hipótesis, aunque plausible, sea más especulativa. Una de las teorías más escépticas y controvertidas es que los códices de plomo son una falsificación moderna cuidadosamente elaborada. Esta hipótesis ha ganado fuerza debido a las irregularidades encontradas en las inscripciones, que no coinciden con los estilos de escritura de los idiomas antiguos utilizados en el primer siglo después de Cristo. Además, algunos expertos señalan que el diseño de los códices, particularmente el uso de plomo y anillos metálicos, parece demasiado exótico y podría haber sido creado intencionalmente para atraer el interés de los arqueólogos y coleccionistas de antigüedades. El hecho de que el plomo de los códices haya sido datado como antiguo no descarta esta posibilidad, ya que los falsificadores podrían haber utilizado plomo de origen antiguo para hacer que los libros parecieran auténticos. Los defensores de esta teoría argumentan que el hecho de que los códices se descubrieran en Jordania, una región con una larga historia de comercio de antigüedades, podría indicar que se trata de un intento de fabricar un hallazgo arqueológico significativo con fines comerciales. Otra especulación interesante es que los códices de plomo podrían estar relacionados con el hermetismo, una tradición religiosa y filosófica esotérica que floreció en la región mediterránea en los primeros siglos después de Cristo. Dado que los códices contienen tanto símbolos religiosos como inscripciones
inscripciones en lenguas antiguas, es posible que estén vinculados a algún tipo de grupo místico oculto que buscaba preservar y transmitir enseñanzas ocultas. El uso del plomo, un material denso y duradero, podría haber sido una decisión deliberada para transmitir la idea de que el conocimiento contenido en los libros era pesado en términos espirituales y debía ser protegido a lo largo de las edades. El hermetismo, con su énfasis en la alquimia, la astrología y la conexión entre el mundo físico y el espiritual, encajaría bien con la simbología presente en los códices, lo que lleva a algunos investigadores a considerar esta hipótesis como una posibilidad interesante. Finalmente, como suele suceder con descubrimientos arqueológicos enigmáticos, los códices de plomo de Jordania también han dado lugar a teorías más conspirativas. Algunos especulan que estos libros contienen conocimientos secretos sobre civilizaciones antiguas avanzadas, poderes ocultos o incluso información extraterrestre. Estas teorías, aunque carecen de base científica sólida, han sido alimentadas por el misterio que rodea el descubrimiento, la rareza del material utilizado y el simbolismo enigmático. Entre los seguidores de estas teorías, se sugiere que los códices podrían haber sido escritos por una civilización antigua que poseía conocimientos avanzados y que fueron escondidos deliberadamente para evitar que cayeran en manos equivocadas. Algunos incluso llegan a afirmar que las inscripciones en los códices contienen claves para desbloquear secretos ocultos de la humanidad, como el acceso a poderes místicos o tecnología perdida. Aunque estas teorías son poco más que especulaciones sin fundamento, reflejan el poder de atracción que tienen los códices de plomo y el enigma que representan para aquellos que buscan respuestas fuera de los límites convencionales de la historia y la ciencia. El descubrimiento de los códices de plomo en Jordania plantea una serie de implicaciones potenciales que podrían transformar nuestra comprensión de la historia religiosa y cultural de la región en la antigüedad. Si se verifica su autenticidad, estos textos podrían proporcionar información valiosa sobre las creencias, prácticas y contextos religiosos de los primeros siglos de la era cristiana, así como sobre las interacciones entre diversas corrientes religiosas y filosóficas. Al final de este increíble viaje por la historia, el misterio y las creencias antiguas, hemos explorado varias posibilidades sobre el origen y significado de los códices de plomo de Jordania. Desde la relación con los primeros cristianos hasta los movimientos esotéricos como el gnosticismo, pasando por la especulación de que estos textos puedan contener secretos ocultos del judaísmo o incluso ser una falsificación moderna. Lo que está claro es que, auténticos o no, los códices han despertado un interés global y han generado preguntas profundas sobre nuestro pasado religioso y cultural. Pero, mientras reflexionamos sobre el enigma, surge la pregunta inevitable. Estamos frente a una revelación histórica, un tesoro perdido que podría cambiar nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y otras religiones. ¿O podría ser simplemente una falsificación elaborada, diseñada para confundir y cautivar a partes iguales? La respuesta sigue siendo incierta, pero lo que está claro es que todavía hay mucho por descubrir. Nuevas tecnologías, como el análisis de materiales y la decodificación digital, podrían arrojar luz sobre estos misteriosos códices en los próximos años. Los estudiosos, arqueólogos y expertos en lenguas antiguas están solo comenzando a desentrañar sus secretos. La pregunta que dejo a ustedes, los espectadores, es, ¿qué creen? ¿Es esta una puerta hacia el pasado que hemos estado esperando, o solo un espejismo que nos muestra lo que queremos ver? El misterio sigue abierto, y tal vez, en un futuro cercano, la investigación revele verdades aún más asombrosas que superen nuestras expectativas más audaces. Si te ha fascinado este misterio y quieres seguir explorando los enigmas más oscuros de la historia, suscríbete a nuestro canal. Aquí descubrirás historias que desafiarán tu percepción del pasado y te dejarán con más preguntas que respuestas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y acompáñanos en esta búsqueda de lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio.